Vamos a ver ahora la forma de conectar el generador de funciones y ver el efecto que tiene en las ondas de salida, midiendo dicha salida, es decir, la señal que se obtiene en estas dos puntas de este tipo de voltaje, señales de periódicas. Vamos a mirar cómo se registran con un osciloscopio. Bueno, procedamos entonces. Bueno, ya tengo preparado aquí el osciloscopio, las dos puntas están debidamente calibradas. Ya han sido calibradas las puntas para que podamos hacer la medición. El siguiente paso entonces es conectar o hacer la medición de la onda que sale del generador. Entonces esto tiene una forma de conectarse también especial. Nosotros vimos que la sonda del generador, del osciloscopio, perdón, es retráctil, ¿no? Tiene una forma especial, donde esta punta corresponde a la tierra y esto corresponde a la entrada de señal. En el caso del generador también la punta es especial, pero tiene salida, o las puntas de salida son de tipo caimán. La roja indica la señal, mientras que esta es la referencia a tierra. Entonces, para hacer la medición en el osciloscopio de la onda que viene del generador, primero asegurémonos de que en serio tengamos ya encendido y debidamente conectado el generador, como lo explicamos en el video anterior, ¿no? Es decir, este video que estoy haciendo se basa en lo que ya habíamos hablado de este generador de señales Unity UTG9010C, que es la referencia que estoy trabajando. Entonces, encendido, configurado, simplemente lo único que tengo que hacer es conectarlo de la siguiente forma, con las puntas del osciloscopio ya calibradas. Entonces lo que hago es conectar las tierras tanto del osciloscopio como del generador, es decir, conecto estas dos puntas, quedan conectadas, y ahora las puntas principales, la terminal roja del cable que viene del generador y la terminal retráctil que viene del osciloscopio se conectan entre sí. Ahora, como esto es una señal que viene por el canal 1, recuerden que eso lo sé a través de esta argolla, y sabiendo entonces que cuando miro la terminal, cuando miro el panel frontal, corresponde al canal 1. Entonces en este caso, aquí en el osciloscopio, lo que voy a hacer es apagar este canal y encender el canal 1. Ya encendió. Noten ustedes que hay un total desajuste, ¿no? Una de las cosas que podría hacer es darle auto, es decir, ir aquí al botón que dice automático, auto, para que se ajuste automáticamente. Sin embargo, voy a hacer el ejercicio de calibrarlo aquí directamente. Entonces, lo que voy a hacer es, primero que nada, ajustarlo de acuerdo a la fuente, ¿no? Yo sé que en este momento, por ejemplo, cuando veo la cámara, sé que la salida de amplitud pico a pico de la señal es de 24 voltios. Aquí no se alcanza a registrar porque la escala que tengo es de 1 voltio por división, lo que significa que es insuficiente. Es decir, en total aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadros, lo cual solo me permitiría una visualización hasta de 8 pico a pico. Entonces lo que hago es cambiar la escala para que cada cuadro visualice más voltios. Ahí ya, por ejemplo. Ahí ya estoy viendo la onda, ya se ve dentro de la pantalla, sin embargo se está desplazando. Ese desplazamiento ocurre porque aquí la señal de disparo, aquí dice trigger, se ve borroso pero aquí dice trigger. Entonces lo único que tengo que hacer es sintonizar o sincronizar la onda o la señal de disparo con el canal 1, ya que si yo puso aquí menú, mire cómo cambia acá las funciones. Ustedes se dan cuenta que aquí la fuente de sincronización, la fuente de disparo es el canal 2, que no está activo. Entonces lo que hago es pulsar la respectiva tecla de función guiándome a través de esta línea, aquí donde dice F2, y oprimir varias veces hasta que aparezca canal 1, channel 1. Ahí está. Cuando yo hago eso, noten que inmediatamente se sincroniza, ya se detiene la señal. Entonces yo ya puedo ahí moverla de acuerdo a la conveniencia para poder medir. Entonces podemos moverla, podemos cambiarla para ver
ahí ya se sale, la escala vertical se sale cuando utilizo 2 voltios por división, la mejor escala es 5 voltios por división, ¿no? Entonces, el generador de señal me dice que esa onda tiene una amplitud pico a pico de 24,3 voltios. ¿Cómo comprobamos en el osciloscopio que es así? Entonces, la señal de acá, como esta es la fuente de señal, los parámetros de señal se varían acá, es decir, físicamente se cambian. Sin embargo, acá lo que hago es medir, por lo que al mover las escalas, aunque se vea mover la onda, en realidad no estoy cambiando su valor, estoy cambiando la escala con que se visualiza. Entonces, voy a hacer la medición de acuerdo al número de cuadros. Por ejemplo, aquí. Entonces, una de las cosas que ambas están por 10, permítame. Vamos entonces a medir. Lo que hice fue simplemente pulsar, mantener sostenida, pulsada la tecla del canal 1 para que pudiera ver las configuraciones y asegurarme de que la punta de prueba corresponda a una atenuación de 1x, o sea, entrada normal. Se supone que pico a pico hay 24.3 voltios, entonces acomodo la señal para poder visualizar eso. Vamos a tratar de escoger la mejor escala para poder tenerlo, ¿no? Para poder hacer la medida lo más correcta posible. Voy a contar el número de cuadros que hay desde el punto más bajo hasta el punto más alto de la señal, ya que esto corresponde a la amplitud pico a pico. Entonces me doy cuenta, por ejemplo, que aquí el número de cuadros que hay desde la parte más baja, voy a utilizar aquí esto para acomodarla y que me coincida con los ejes. Bueno, vamos a ver entonces cuántos cuadros hay desde la parte más baja, que es esta, hasta la parte más alta. Entonces hay 1, 2, 3, 4 cuadros y 4,2, 4,4, 4,6. O sea, hay en total 4,6 cuadros. Bueno, entonces aquí vamos a verificar el valor recordando la fórmula que vimos en el video anterior. Bueno, recordemos entonces que la medida de voltaje, es decir, voltaje que se mide, va a ser igual al número de divisiones verticales multiplicado por la escala vertical. Entonces, con base en lo que estamos viendo, que vimos anteriormente, si yo me devuelvo a la imagen para recordar, miremos acá, démonos cuenta que aquí estamos viendo que la escala nos dice para el canal 1 cada división vertical es 5 voltios. 5 voltios. Y conté 4,6 porque cada subdivisión de una cuadrícula, cada subdivisión de cuadrícula equivale a 0.2. Y como hay 3 subdivisiones, entonces son 4.6 o 4,6 subdivisiones. Entonces, volviendo otra vez, aquí, entonces nos damos cuenta que el número de divisiones verticales fue de 4,6 divisiones. Y que la escala vertical que estamos usando es de 5 voltios por división o sobre división, donde el voltaje que medimos, el valor pico a pico en este caso, es 4,6 al reemplazar divisiones multiplicado por la escala 5 voltios por división, división con división se va, y 4,6 por 5 nos da 23 voltios aproximadamente. Noten que aquí tenemos un valor, es una aproximación, no es el valor exacto, ¿no? Entonces, ese es el valor que estamos midiendo en este momento. Bueno, ahora, si nosotros miramos entonces
Vamos entonces a hacer la medición, vamos a volver otra vez al generador. Vamos ahora a medir el periodo de la señal. Entonces, basado en, una vez más, los datos que estamos tomando aquí, simplemente ajustamos la escala horizontal en el botón que ya vimos. No voy a mostrar aquí lo que ya se vio en un primer video. Me parece que ahí tenemos una buena referencia. Ahí podemos contar, por ejemplo, que este es el inicio del ciclo y vemos que el ciclo termina acá. Podemos medir la distancia que hay entre este ciclo y este otro. Otra forma de hacerlo es medir, por ejemplo, la distancia entre dos máximos consecutivos. Eso también es una forma válida de hacerlo. Es decir, por ejemplo, medir desde este extremo superior hasta este extremo de acá. Entonces, desde acá, extremo superior hasta acá, contar el número de cuadros horizontales que hay y multiplicarlos por la escala de tiempo que se muestra aquí. En este caso, estamos a una escala de 200 microsegundos por división. Entonces, ya está ubicado. Yo simplemente lo muevo un poco, ajustamos, multiplicado, ahí está, y contamos el número de cuadros. Entonces el número de cuadros sería 1, aquí está, 1, 2, 3, 4, 5 cuadros y un poco más, pero lo más aproximado es 5 cuadros que alcanzo a contar. Entonces, 5 cuadros por 200 microsegundos son 1 microsegundo, ¿no? Aproximadamente. Entonces nosotros estamos dando cuenta que tal vez se pasa un poco. Podría decir que es 1, 2, 3, 4, 5.1, más o menos. 5.1 divisiones horizontales en una escala de 200 microsegundos por división. Entonces vamos a hacer el respectivo análisis matemático. Bueno, entonces habíamos dicho que lo que tenemos es que el número de divisiones horizontales es 5.1 divisiones horizontales, ¿no? Y que la escala horizontal es de 200 microsegundos por división. La fórmula nos dice que el periodo medido de la onda, así demostrado, es NH, o número de divisiones horizontales, por la escala horizontal que se esté utilizando. Es decir, 5.1 divisiones multiplicado por la escala, que es 200 microsegundos por división, donde división con división se cancela, nos va a dar en microsegundos. Entonces vamos a ver cuánto es. Bueno, entonces voy a usar la calculadora, la tengo en el celular, entonces no van a ver ustedes lo que yo tengo aquí en este momento, pero lo pueden comprobar utilizando cualquier elemento de cálculo que tengan a la mano. Veamos, entonces sería 5.1 multiplicado por 200 exponente, aquí donde se pone el 10 por 10 elevado a la menos 6, porque estamos hablando de microsegundos, ¿no? Y esto nos da, tengo un problema con la expresión, el resultado es 1.02 milisegundos. Listo. Con lo cual también puedo obtener la frecuencia. La frecuencia es 1 dividido entre esa cantidad. 1.02 milisegundos, que es lo mismo que 1 sobre 1.02 por 10 a la menos 3 segundos. Segundos a la menos 1 es hertz, porque la frecuencia sea en hertz. Y entonces vamos a hacer el cálculo aquí. Entonces, decir que es 1 dividido en esa cantidad, 980, aquí nos da 980.4 más o menos. 980,4 Hz. Listo. Entonces, si miramos entonces lo que tenemos registrado actualmente,
Entonces, ese resultado comparado con lo que me dé el generador es 984.8. Noten que no hay mucha diferencia, es decir, es bastante precisa la medida. Hay una forma de ser más exacto que estaremos mirando posteriormente. Entonces, ya hemos medido los parámetros de una onda. Vamos a ver ahora en el próximo video que vamos a realizar una forma más precisa utilizando cursores. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.